La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más yo presentes. me sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no le avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Desde hace un buen tiempo, los podcasts se han establecido entre los consumidores digitales y poco a poco se han ido acercando a la televisión. Podcast. El término podcast deriva de la unión de las palabras iPod, que define a los famosos reproductores de audio digital portátiles de Apple, y broadcasting, que designa al servicio de emisión de señales de radio y televisión para uso público. Eso tiene sentido, pues la palabra surgió para definir a los archivos de audio que contienen programas de radio de distintos géneros que, en lugar de emitirse en directo, son grabados y distribuidos exclusivamente por Internet. Gracias a la popularidad que esta forma de comunicación alcanzó en los últimos años, hoy los hay también de video. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy, en Todo lo que vemos, la relación de los podcasts con la televisión. Bueno, mi nombre es Diana Plazas, soy psicóloga y tengo 32 años. Bueno, a mí me gustan mucho los programas como que tengan que ver con la realidad histórica del país, programas de política, de actualidad. Me gustan también series como históricas. Plataformas no utilizo mucho, a veces no encuentro en tanta variedad como que cosas ver. Y cuando busco cosas como en YouTube, a veces también, escucho radio, algunas cosas así. Bueno, es que creo que la radio tiene como una ventaja y es que lo acompaña a uno cuando está haciendo otras cosas. Muy buenos días, queridos radioescuchas, y bienvenidos a una emisión más de Suena la Tierra, el programa que cosecha las historias del campo colombiano. Saludos a nuestros amigos que se despiertan en la costa, en el valle, en la montaña, junto al río o en la selva. Bueno, creo que hay temas que me interesan y es como el origen de las ideas políticas, eso me gusta mucho. Me gustaría encontrar podcasts también que me ayuden a comprender mejor la realidad del país. Y me deja con ganas de seguir pensando en qué manera ahora artísticamente o qué magia podemos hacer desde el arte para trabajar con la tolerancia de las personas cuando están en la calle y que tal vez todo esto sea una disculpa para que seamos todos un poquito más tolerantes. Y me gustaría como que los podcasts me ayuden a comprender distintos puntos de vista, que creo que es como lo que a veces se hace difícil en redes o en algunos lados se encuentra uno como escenarios muy polarizados. Si uno encontrara un podcast como que le abriera las perspectivas desde un mismo fenómeno, eso me parecería súper interesante. Yo solo espero que cada una de las personas que estuvo esta mañana se lleve el mensaje en el corazón y que esto sea una pequeña semilla que haga poco a poco un impacto grande en los hogares, en las conciencias, porque realmente necesitamos entre todos poner todo de nuestra parte para que nuestro país empiece a florecer. Sin embargo, creo que es distinto el vínculo que hay con la escucha, ¿sí? Me parece que a veces eso activa más como la capacidad imaginativa, permite como que uno pueda llevarlo como en su dispositivo móvil a todo lado. Cuando me planteas como el tema de la televisión, siento que eso me va a poner una barrera como en el acceso a las horas que pueda consumir el podcast, a la manera en la que me toca disponerme para ver ese contenido. Esta es la historia de 25 minutos en que la carrera séptima no fue calle,
fue escenario. Los carros pasarán, los peatones irán a dormir y al final de la noche la carrera séptima estará de nuevo silenciosa, acariciada por la brisa. Y por eso toda esta experiencia es un regalo. Chévere como esta iniciativa de pensarse cómo se pueden llevar algunos contenidos de la radio a la televisión, cómo unir esos dos contenidos para que quienes les gusta más la radio, quienes les gusta más la televisión, pues puedan encontrar allí como puntos de articulación chéveres y consumir contenidos de calidad, sobre todo, que creo que es lo que le hace falta un poco a nuestras audiencias ahora que estamos saturadas de información, poder llegar a contenidos de calidad. Seguimos en Suena la Tierra y ya tenemos nuestra primera historia. Desde la vereda Pueblo Nuevo, en el Guamo, Tolima, nos escribe Joaquín Gómez. Hagamos juntos la televisión que queremos. Los podcasts son una forma de comunicación que están cambiando los medios. Era cuestión de tiempo de que ese formato radial al que estamos acostumbrados desde hace tantas décadas, cuando uno prende una estación de radio, llegara a las redes sociales. Y es que las ventajas son evidentes. Digamos ventajas para las personas que no tienen acceso a trabajar o a comunicarse a través de un medio tradicional. Sencillamente uno graba el podcast y lo sube. Aquí comienza Deportes Radiónica, un podcast dedicado al deporte, a la vida y a las historias de vida alrededor del deporte. Y a personas que dedican su vida entera a jugar en una sola institución, a un solo club de fútbol. Y además, como es un formato tan flexible, da para todo. Una persona puede hablar de lo divino, de lo humano, de lo divino y lo humano, de que le gusta cocinar, de que estuvo de paseo, puede hacer una tertulia, puede hacer una crítica, en fin, ahí están cientos de miles de podcasts al alcance de las personas que tengan la fortuna de poder dar con ellos en ese mare magnum que es la información en las redes. Señal Colombia y RTBC no están al margen de este formato. Por ese motivo es cada vez más común encontrar, sobre todo en la plataforma RTBC Play, podcast de Radiónica, de Radio Nacional y también de los distintos programas del canal institucional y de Señal Colombia. Es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radiónica. Qué bueno que están conectados con Podcast Radiónica. Hoy, en un capítulo más de las historias de Medellín, conoceremos la vida de un deportista que cambió toda su vida como estaba establecida por irse a caminar, a correr y a practicar algo llamado trail running. La relación del podcast con la televisión todavía no es muy clara y muchas personas se preguntan, pero bueno, ¿por qué un medio de televisión con cámaras, equipos, le mete tiempo a tener en sus páginas de internet un podcast? ¿Cuál es la relación entre podcast y televisión? Hemos invitado al programa de hoy a Félix Riaño. Él es uno de los pioneros de los podcasts en Colombia. Además es un podcaster, se dice podcaster, ¿no? Si hay broadcaster es podcaster. Sí, se dice de podcaster. Los más activos en los medios en Colombia. Comunicador social, también es músico, mejor dicho, una persona con una amplia trayectoria en el mundo del arte y de las comunicaciones. Bueno, Félix, muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa. Gracias, Eduardo. Encantado de venir y estar en este sitio icónico para mi vida y para la de muchos colombianos, porque la televisión lleva uniéndonos generaciones. ¿Cómo comenzó su relación con los podcasts? ¿Por qué usted decidió, qué le llamó la atención? ¿Por qué entró usted a ese mundo del podcast? De hecho, yo empecé a conocer sobre los podcasts desde Radiónica, la emisora estatal, la emisora pública. Yo estaba trabajando en Radiónica, no mentiras, todavía no estaba trabajando en Radiónica. Hubo una convocatoria para hacer un programa sobre rock hispanoamericano. Yo entré a la convocatoria y pedían una serie de programas que iban a ser publicados en radio y también en internet. Fue la primera vez que me dijeron, vas a hacer un podcast. Era radio y era radio en internet. Eso es uno de los usos de los podcasts, dar una segunda oportunidad para oír los contenidos que salieron al aire en radio y que uno, por no estar disponible en el momento, se los perdió. O quiere volver a oír algo que dijo un personaje que no entendió bien, para volverlo
Sí, ese sería entonces el uso de la segunda oportunidad. Sí. Pero sigue siendo radio. Claro. Lo interesante viene cuando, o al menos yo lo descubrí años después, cuando me di cuenta de que había muchos programas que eran creados como podcast de manera nativa, nativos digitales. Nunca habían sido pensados para radio y tenían un lenguaje y un uso totalmente diferente. Eso por una parte. Luego, otra diferencia importante es que, a veces parece tonto, pero un podcast siempre comienza por el principio. Hasta ahí uno dice, pues claro, obvio. No tan obvio porque la radio nunca comienza, nunca tiene principio. La radio está encendida ahí siempre, no tiene principio ni final. Está rodando, sí, es un sinfín, digamos. Eternamente sonando ahí, debe estar encendida la radio, transmitiendo 24 horas, 7 días a la semana, 365 y un poquito de días al año. Siempre está ahí. Por consiguiente, cuando yo enciendo la radio, ya empezó. Ya me perdí el comienzo. Y probablemente me voy a perder el final, porque no existe comienzo ni final. Eso cambia en que la radio no puede contar historias largas o profundas, porque tiene que entender al público que el público entra y se va. Es como entrar en un bus, tú te subes y el bus ya venía andando. Con el podcast pasa como con el cine. Tú llegas, ves el comienzo de la película y eso te permite entender todo lo que viene. Podcast Radiónica. Esta historia comienza el lunes 25 de septiembre como a las 12 del mediodía, en medio de la Semana de la Bicicleta en Bogotá. Llegué al Planetario Distrital y encontré una larga fila de ciclistas estacionados en pareja, formando una fila en el andén. Todos tenían cascos de colores y todos tenían un silbato. ¿Usted ve que hay alguna relación entre podcast y televisión? Son dos medios diferentes que tienen varias cosas en común. Lo sonoro. La televisión es audiovisual. Se ve, pero también se oye. Por eso ha desarrollado una cantidad de narrativas que no han existido en la radio. Parte de esas narrativas pueden aparecer y han aparecido en los podcasts. Los pechos de Tiresias y el llamado a la fertilidad. En esta época en que se ha hablado del descenso de la tasa de natalidad en Europa, una ópera como Los pechos de Tiresias de Francis Poulenc hace un enfático llamado a los franceses y, por qué no, a los europeos en un periodo en que además la inmigración ilegal a ese continente es la más grande de muchas generaciones. Ahora, también hay una ida y vuelta. Hay contenidos que han surgido inicialmente en podcast, básicamente porque es más barato de producir y hay personas que han estado generando proyectos, por ejemplo, de ficción, narraciones de ficción, que se generan primero como podcast y luego un canal o una productora de televisión ve el potencial de esa historia y la trasladan al lenguaje de televisión. Bueno, Félix, mucho gusto tenerlo acá. Para los que no vieron este programa, Félix lo va a subir a un podcast, mejor dicho. Estamos en el cruce de medios. No, de verdad, Félix, muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber subido esta entrevista a su podcast. Algún día de estos próximamente lo oiremos. Muchísimas gracias por haber estado acá. La Transmedia. La Transmedia. Gracias, muchísimas gracias por invitarme. Estoy feliz de haber estado acá. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. En el tema de consumo de podcasting, yo diría que soy un consumidor. Cuando el podcast se evoluciona a un contenido audiovisual en redes sociales, en YouTube, en plataformas streaming, eso permite otra forma de contar la historia.
De alguna manera he sentido como la evolución de los podcasting me ha permitido llegar a escuchar las sesiones de un DJ, cosa que antes no se podía hacer. Bueno, subiendo unos escalones, yo creo que el futuro tiene que ver con la interacción. Considero que el tema de los videopodcasts es muy importante y aunque ha sido muy sencillo y empieza con el tema de foto fija, ha venido evolucionando de alguna manera, es una forma de venderlo visualmente y como todo entra por los ojos. Bueno, los podcasts con imágenes seguramente van a ser un poco más atrayentes con todo lo que se está dando a través de redes sociales y los medios de comunicación, donde la inmediatez quizás cobra más valor que otras herramientas, pero en mi punto de vista creo que es mejor que se complemente con texto porque gracias a los podcasts que vienen acompañados de crónicas o de reportajes se está incentivando el hábito de lectura. Hola, mi nombre es William Ortiz, tengo 43 años y mis hobbies son escuchar música, caminar bastante, deportes y de vez en cuando leer. Lo que me gusta ver en televisión, sobre todo muchas series. Uno que otro documental, películas y ocasionalmente noticieros. Cada palabra que acá se diga es necesaria para tu cabeza. Podcast Radiónica. Podcast Radiónica. ¿Qué me gusta del formato podcast? Pues como es un formato versátil y siempre generalmente trata de temas de interés o temas de estudio, pues lo puede uno llevar, traer, puede uno escucharlo, puede uno desmenuzarlo, puede uno estudiarlo. Es un archivo que uno lo puede manejar. Es como una especie de libro. Bienvenidos a Simona Dice, este espacio que tenemos en Radiónica en donde viajamos por el mundo sin papeles, solo con música. ¿Qué temas son los que más me gusta escuchar en un podcast? Generalmente música, pues porque es como el tema que más me atrae. Muchos podcasts hablan sobre folclore, habla mucha historia, que es de los temas que más me interesan. Sí, básicamente esos tres temas. Generalmente cuando escucho podcast no realizo ninguna actividad porque considero que hay que estar súper atento al contenido. Si se quiere uno entenderlo, por lo menos lo quiere disfrutar. Estás escuchando Podcast Radiónica. Que si me gustaría que el formato podcast se fusionara con la televisión, no. La verdad no, son incompatibles. No veo que se pueda fusionar con la televisión, que es una cosa como que la ve mucha gente. El podcast es como más personal, pienso yo. Entonces, no, la verdad no. En ese momento nosotros siempre decíamos el rock es el último eslabón de la cultura cubana. Y entonces nosotros decíamos, pues entonces nos toca a nosotros encargarnos de que ese eslabón se vaya pasando a un nivel un tanto más arriba y representar el público del rock en Cuba. Hagamos juntos la televisión que queremos. Para seguir con el tema del podcast, hemos invitado al programa a Laura Ubaté. Ella es productora de contenidos en Radiónica. Hola Laura, ¿cómo está? Hola Eduardo, estoy muy contenta de venir a acompañarte. ¿Por qué hacer un podcast en una emisora de radio? Sentimos que es una diferencia de modelo de comunicación. Cuando estamos al aire en nuestros programas, casi siempre estamos pensando de un locutor, una locutora, hacia muchas personas. En cambio, en el podcast podemos cambiar a una comunicación que es uno a uno. Entonces ya podemos hablar más al oído, podemos decir qué queremos sobre los intereses particulares de las personas. Entonces los contenidos de podcast de Radiónica son mucho más especializados en temática y también tienen un modelo de comunicación distinto. Entonces, por ejemplo, tenemos La Sonora Bicicleta, que tiene un capítulo sobre un chico a los 30 años que aprende a andar en bicicleta por primera vez. Y lo que intentamos es integrar un montón de elementos como grabaciones de campo, como entrevistas, como reportería de un tiempo más largo de lo que se haría para una emisión en el aire y dejarla en ese formato pues que nos ha abierto además un montón de posibilidades. Esa soy yo rezagada de la fila cuando en el primer andén
La canasta de la bici alquilada se cae sobre la rueda. El resto de la grabación soy yo con la maleta colgada como canguro y andando sobre los pedales. ¿Cuál es la relación del podcast con la televisión y en particular con un canal de televisión? Siento que son dos medios que están comunicándose y acercándose mucho más en la esfera digital. Es decir, pero el podcast sigue siendo solo audio o ya existen híbridos. Yo creo que hasta ahora han habido algunos experimentos de poner podcast con animaciones, por ejemplo, para promoverlo. O las otras maneras en que se proponen son a través de unas piezas que se llaman audiogramas. Entonces tienes una imagen y sobre eso se despliegan las ondas de lo que están diciendo las personas. Pero en esencia siento que hay mucho que parte de imaginar qué es lo que está ocurriendo, sobre todo en los podcasts narrativos, y por eso se sigue volviendo al formato. Hay youtubers que deciden hacer su podcast, por ejemplo. Pero el YouTube es una cosa y el podcast otra. Exactamente. Es decir, no es que haya podcast en YouTube. Sí, hay personas que cuelgan el podcast a YouTube. Y pues solo se ve. Solo como una plataforma, pero sigue siendo totalmente sonoro. De audio. Sí. Amigos de Radiónica, bienvenidos a La Sonora Bicicleta, el podcast que rueda. Soy Laura Ubaté. ¿Alguna vez se han preguntado si su bicicleta, su fiel compañera, puede ser un instrumento musical? ¿Qué beneficio puede aportarle un podcast o varios podcasts a un canal de televisión? Le puede aportar la narrativa expandida de sus contenidos. Por ejemplo, hay podcasts que hablan sobre toda la realización de una película en una versión de 1 hora y media. Y lo que tiene ese formato, haciéndolo solo sonoro, es que las personas que lo escuchan, lo utilizan, pueden hacer otras actividades mientras lo hacen. Entonces, el momento en el que más se escucha podcast es cuando la gente va en transporte, manejando, o cuando está haciendo actividades como hacer ejercicio y otras cosas. Entonces yo siento que pueden conectar mucho más con la audiencia, aprovechar ese 1 a 1 que tienen, esa cercanía para decir: hicimos una serie de televisión, pero ahora descubre lo que hay detrás de ella. O esto fue la parte de la entrevista que no salió al aire. Un poco lo que pasaba en los DVDs, algunos que traían como un canal que era película comentada por el director. Entonces uno veía la película, pero oía los diálogos de fondo, pero lo que oía era el director comentando: esta escena fue porque se nos ocurrió tal cosa y tal otra. Sí, en esencia también creo que una buena historia tiene la capacidad de mutar en cualquier plataforma y adaptarse al color distinto que le pone cada una. Siento que un documental tan bueno como los que se hacen en Señal Colombia podría mutar una historia en podcast y se puede seguir. Un poco la historia de eso también es la inspiración para RTVC Play, ¿no? Y en su opinión, ¿cuál es el futuro o qué panorama ve usted hacia el futuro de la relación televisión y podcast? De alguna manera, la televisión digital y el podcast tiene todos esos aprendizajes de la radio tradicional por un lado y la televisión tradicional por el otro. Entonces siento que con el tiempo se van a empezar a mutar para hacer las cosas distintas. BBC ya lo está haciendo con una aplicación que se llama BBC Sounds. Entonces tú puedes desde ahí ver un programa de radio, o puedes escuchar un podcast, o puedes leer un podcast transcrito en cosas, o puedes empezar a seguir una playlist pero colgarla en YouTube. O sea, todos estos formatos se empiezan a mezclar, así que creo que a futuro la gente está ahí para las historias y está para aprender de todas estas plataformas, entonces nos vamos a encontrar muy pronto. Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Estoy muy feliz además de estar presente en la pantalla de Señal Colombia. Somos grandes admiradores de su trabajo y por supuesto de este programa. Muchísimas gracias. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. ¿Qué me hace apagar el televisor? La verdad, ¿qué me hace apagar el televisor? El sueño. Bueno, más que apagarlo, a veces ni prenderlo. Pensar que de cierta manera estoy perdiendo el tiempo. Contenidos que no tienen fondo, que no dejan una enseñanza, contenidos vacíos. Las producciones ligadas a firmar estereotipos no me interesan en absoluto. Lo que yo te decía, que uno se aburre de encontrar lo mismo. Entonces hay un punto donde a mí como usuaria eso me cansa, me cansa. Y que la media hora, la hora,
que está viendo ese programa pues no me va a aportar, no me va a entretener y pues en realidad no me va a divertir, que es como el fin último por el cual uno prende la televisión y ve un programa. Uno se aburre como lo mismo, esto ya la vi, esto ya no es nuevo, otra vez lo mismo de siempre. Eso me hace apagar el televisor. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de los podcasts y su relación con la televisión. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtvc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTVC, Bogotá, DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, @Señal Colombia. En Facebook, Señal Colombia, página oficial. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.